Lo encuentro del trabajo de Marcelo Bernán, de la Universidad Nacional de Córdoba, el rol de la Corte Suprema Argentina como salvaguardia judicial. Marcelo, tenés 15 minutos, te aviso unos minutitos antes. Hola, ¿está bien? Bueno, buenos días, muchísimas gracias a la Universidad de Mendoza, a los organizadores. Si bien el nombre dice el rol de la Corte como salvaguardia judicial, para tranquilidad de muchos no voy a hablar de jurisprudencia, sino que voy a hablar de teoría de las relaciones intergubernamentales. No estarían dando el control. Sí, voy a usar. Bueno, el trabajo que vengo a presentar acá es parte de un libro de reciente publicación, Las salvaguardas federales en Argentina, Brasil y México. Es un libro que es parte de un proceso de un equipo de investigación de CONACYT México, en donde participan la Universidad Autónoma del Estado de México, la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, la Fundación García Pelayo de Zaragoza, y donde trabajan colegas en red de 7 federaciones, de 7 países. Y dentro de ellos el tema que se ha elegido para trabajar es el tema de las salvaguardas federales, ¿no? El punto de partida, ya lo decía Watts en su clásico libro sobre sistemas federales comparados, cuando Brasil y Argentina se reincorporan a la senda del federalismo, es que si bien hay procesos federales consolidados en nuestro continente, no hay una literatura sobre relaciones intergubernamentales que apoye, que acompañe ese proceso, ¿no? Que hay un área de vacancia que de alguna manera se ha intentado trabajar desde múltiples lugares. Uno de esos enfoques teóricos, que es el que nosotros hemos abrazado, es el de las salvaguardas federativas. El término salvaguardas federales viene de la literatura clásica, viene de Madison. Él, desde su perspectiva elitista, contramayoritaria, descreía en las facciones, descreía en las mayorías, y por el contrario siempre proponía primero un rígido sistema de frenos y contrapesos, y sobre todo una serie de principios, por ejemplo en materia federativa, que allanasen el camino hacia lo recto y adecuado, que por supuesto era la visión paternalista de la época. Pero ya más cerca en el tiempo, varios autores, sobre todo de la literatura anglosajona, recuperan este concepto de las salvaguardas. Son particularmente interesantes estos 3 textos que yo propongo, el de Bednar, el de la Federación Robusta, el de Nicole Baudelaire, que es un complemento, que aparece en un capítulo de una obra colectiva que dirige Arthur Benz, y más recientemente Johanna Schnabel, una figura emergente dentro de los estudios federales en Alemania, que proponen y hacen una conceptualización de esta idea de salvaguardas federativas. El punto de partida es que hay una tendencia inercial en todos los federalismos hacia los desbalances, ¿no? Hacia que una de las unidades constitutivas avance sobre competencias de los otros. Y las salvaguardas vienen a trabajar como mecanismos de reequilibrio, es decir, lo que intenta volver todo hacia los cauces del sendero del diálogo y la construcción colectiva de las decisiones, que ello va implícito en todo modelo federal. Señalan estos autores, particularmente Bednar, que hay 2 amenazas generalizando, ¿no?, presentes en los federalismos. Una es el oportunismo y otra es el unilateralismo disruptivo. Por supuesto que tienen distintos grados de impacto, ¿no? El unilateralismo para ella es sacar ventaja de una determinada situación. En cambio, el unilateralismo disruptivo es patear el tablero de las reglas de juego, es decir, que hay gradientes en cuanto a ambas amenazas. No me da el tiempo para hacer una categorización exhaustiva de todas las tipologías, pero ella dice que una forma muy habitual de oportunismo es invadir competencias. Cuando un nivel avanza sobre competencias del otro, nosotros lo vivimos, por decir el caso, durante la pandemia, ¿no?, donde hay muchos ejemplos en este sentido. Y el otro formato es eludir responsabilidades, que un nivel de gobierno se descompromete, por ejemplo, como lo decían en el panel anterior,
con recaudar, porque ya tiene recursos que vienen de ajena jurisdicción, que viene a paliar esa incómoda situación de tener que cobrar tributos a sus contribuyentes, que son en definitiva su electorado. El unilateralismo disruptivo es peor. En ese formato de patear el tablero, estas autoras dicen, bueno, hay tres posibilidades. La peor de todas es la solución individual, es decir, cuando un nivel de gobierno toma decisiones que involucran a otro. Se me viene al caso lo que pasó con la Cava y el Gobierno Nacional por el tema de la coparticipación vinculada a la seguridad social, que pasó hace pocos meses. Un formato más habitual y también problemático es la imposición federal, es el formato tómalo o déjalo, o sea, estas son las condiciones, el que se sube tiene algún incentivo y es peor quedarse afuera. Pienso en los consensos fiscales, pienso en la descentralización en materia sanitaria o educativa. Y otra tipología de este unilateralismo es el incumplimiento, total o parcial, de una política conjunta. Se me ocurre como ejemplo provincias que eludieron los compromisos vinculados con eliminar tributos en el marco de algunos consensos fiscales. Todos estos fenómenos son bastante habituales en los federalismos, pero para ello es necesario generar reequilibrios. Y ahí es donde aparecen 5 salvaguardas originales que plantea Bednar y Boleser, y una sexta que incorpora hace poco Schnabel, ¿no? 3 de ellas tienen naturaleza más bien política. Una de ellas, la salvaguarda estructural, tiene que ver con de qué manera coordinan en la etapa prelegislativa, legislativa o en el policy making process las burocracias multinivel, es decir, cómo se conforman las políticas multinivel en un federalismo. La segunda salvaguarda es la popular, tiene que ver con el electorado, con los votos. Se infiere que en todo federalismo debería haber un elector informado, que sabe agregar sus preferencias por niveles, que sabe seleccionar cuáles son los candidatos y cuáles reflejan mejor sus intereses, sin perder de vista los intereses de la federación. Por supuesto, digamos, también señala Bednar, esto no es muy habitual, que el votante sea informado, que tenga compromisos con lo global o los intereses generales y no los regionales, y que le interese el federalismo, dice, ¿no? Son 3 situaciones problemáticas. Y la tercera salvaguarda es la política, que tiene que ver con los grados de integración que tienen en un país los partidos políticos, es decir, cómo articulan y cooperan las élites provinciales con las élites nacionales y cómo de alguna manera coordinan. Bueno, estas 3 salvaguardas que tienen una naturaleza política tienen un déficit en la Argentina, ¿no? O sea, nosotros no tenemos burocracias estables que coordinen, los electorados tienden a desacoplarse en cuanto a agenda y en cuanto a los turnos electorales. El sistema de partidos es un sistema de partidos poco articulado desde la perspectiva de los debates federales. Es decir, que aquí ya hay un problema que nos presenta una señal, o sea, las salvaguardas de naturaleza política en nuestro país no vendrían funcionando adecuadamente. Otra salvaguarda, que es la salvaguarda severa, en nuestro sistema no existe. Implica, por ejemplo, que en un federalismo algún socio se pueda secesionar o escindir, los canadienses tienen normas en ese sentido, o que un gobierno nacional pueda disolver algún ente subnacional problemático. Nosotros no tenemos ninguna figura de este tipo en nuestro federalismo. Y después, Johann Schnabel propone la salvaguarda intergubernamental, que tiene que ver con el funcionamiento de los consejos federales en nuestro país, por ejemplo, ¿no? En todo federalismo suele haber este tipo de agencias especializadas que tramitan los vínculos entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, tomando decisiones sobre áreas, sobre esferas de políticas. Que en nuestro país, todos sabemos que los consejos federales tienen un bajo grado de institucionalización, escasas capacidades institucionales, solamente algunos funcionan bien, coordinan políticas que se deciden en otro lugar. Es decir, que hay un montón de factores que nos hacen ver que en nuestro país muchas de estas salvaguardas no estarían funcionando de la mejor manera. Y a partir de ello es que emerge la salvaguarda que nos falta acá, la salvaguarda judicial, como un árbitro en el balance de poder, quizás
no es el más adecuado, pero que de alguna manera ha irrumpido en los debates federales en las últimas 2 décadas, que como se imaginarán es la Corte Suprema con sus fallos. ¿Qué dice Bernal sobre la salvaguardia judicial? Que la intervención judicial en disputas federales puede ser objetiva, porque sus intereses no tienen que ver con los temas que están en disputa, la imagen de la justicia con los ojos vendados. No persiguen votos los jueces, no persiguen fondos de campaña, no buscan poder extra, por lo menos en un mundo ideal, por lo cual son mejores árbitros a la hora de delimitar las capacidades, los conflictos entre diferentes jurisdicciones. Su umbral, el concepto de umbral, ellos lo definen como los límites de aquello que está permitido y lo que no. En el caso de la salvaguardia judicial es más sencillo, porque es la Constitución y son las leyes las que definen qué se puede y qué no se puede hacer en un federalismo. Y en el seno del Poder Judicial se suelen llevar adelante debates dialógicos entre jueces que a veces piensan distinto, son progresistas, son conservadores, son más o menos federales. Participan del ideal de la información completa, tienen todos los elementos de información que otras salvaguardas no tienen, y de última, si no la pueden pedir, la pueden solicitar para tomar una decisión. Se pueden permitir ser impopulares en sus fallos, ya que no pagan costos políticos frente a sus electorados, ¿no? Esto es en términos de ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, una de ellas, los límites sobre la capacidad de ejecución. ¿Qué significa esto? Que el Poder Judicial dicta sentencias, pero depende de otros poderes para que se cumplan. Hemos tenido casos en Argentina recientes de incumplimiento de fallos de la Corte, por ejemplo con el tema de la cava y la detracción de la coparticipación por el tema de la seguridad, que el gobierno nacional dijo que no iba a pagar, después que lo iba a hacer con bonos, o me acuerdo del viejo caso Peralta de Santa Cruz, del procurador que nunca fue designado y había un fallo de la Corte. Otro problema de la salvaguarda judicial es la dependencia del Poder Judicial con respecto al Ejecutivo. Los jueces se designan bajo mecanismos políticos. El Poder Ejecutivo participa en la distribución de fondos, tiene injerencia en el armado del presupuesto, tiene iniciativa legislativa para reformar temas de naturaleza judicial, es decir, que hay un condicionante. El tercero tiene que ver con la limitación de los tiempos. Los tribunales supremos no deciden todos los temas, eligen algunos y con ellos van sentando precedentes. Y algunos dicen, bueno, ya que son tan pocos los temas, deberían preocuparse por defender derechos antes de meterse en arenas de naturaleza política, dentro de las críticas posibles, obviamente yo no las comparto. Y el posible argumento, el cuarto argumento lo señala Posner cuando denuncia el activismo judicial, es decir, un exceso de protagonismo por parte de los tribunales. Último aspecto teórico. ¿Qué es lo que dice Bernal sobre la salvaguardia judicial? Que muchas veces, ¿sí?, los tribunales generan puntos focales, es decir, dan luz cuando hay controversias, pueden apoyar procesos dialógicos de toma de decisiones y en algunos casos funcionan como semáforos, como alarmas cuando existen problemas. La Corte Suprema, como Tribunal Constitucional, intérprete final, árbitro de las resoluciones políticas de naturaleza federal en la Argentina, ha tenido un rol muy diferente a lo largo del tiempo. Voy salteando filminas. Desde una postura centralista, yo acá les señalo muchos temas, ¿no? Cuyen y la cuestión no judicial de las intervenciones federales, Iribarren y una reforma constitucional provincial declarada inconstitucional por la Corte con el tema de la edad de los jueces para jubilarse, Chascomús, Cablevisión, INSAT, sobre competencias tributarias en colisión. En todos estos casos, en Ferrocarril del Sur, históricamente la Corte tuvo una jurisprudencia centralista. Quizás lo único que desafía esto es Rivademar del año 1989. Sin embargo, después de la eclosión política en la Argentina, después del 2001, cambia la Corte, cambia el perfil de sus miembros, asumen personas del interior, algunos con trayectoria en la política partidaria, que fueron convencionales constituyentes en el 94, y de pronto la Corte asume un rol de garante en materia federal de los arreglos institucionales pendientes. Yo no hablo de idealizar esta Corte,
hablo de que los tiempos a lo mejor no son los que uno quisiera, que hacen falta buenos fallos sobre algunos temas, particularmente coparticipación, pero esta Corte ha venido marcando hitos en 3 aspectos. Por un lado, la defensa de las competencias de los municipios y de las provincias frente a los avances del gobierno federal. En segundo lugar, tratando de ser árbitro en materia de las competencias fiscales y tributarias y señalando la necesidad de empezar un proceso reglado destinado a tener una ley convenio de coparticipación en el corto o mediano plazo, diciendo que el tiempo ha sido más que suficiente y que ahora hay que articularlo. Y tercero, poniendo límites con respecto al abuso sobre la institución de la emergencia en el derecho público. Muy rápidamente. Entonces, la Corte ha asumido un rol acá en la Argentina que hoy por hoy no asume la política, construyendo puntos focales. A muchos les parece antipático. Desde lo personal yo creo que la resolución debería venir desde la política. Frente a esa ausencia, la Corte empieza por un lado a reafirmarse como intérprete último en materia federal, empieza a poner en marcha algunos arreglos institucionales pendientes del año 94 o señalar alertas como semáforos, de alguna manera empieza a defender las competencias de los municipios, de la Cava, con fallos que son señeros, incorpora el principio de la lealtad federal, que nace en el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Todavía falta un buen fallo que termine de construir un enjambre principista con concertación, con cooperación, pero digo, va en ese camino. La Corte pone en valor a la salvaguardia intergubernamental, en el caso de Cava contra el gobierno federal por la educación, al decir que el ámbito natural para discutir las políticas sectoriales son los consejos federales, por lo cual no se haría aventurado pensar, y ya termino, no sería aventurado pensar que pronto la Corte se anima a avanzar sobre otros temas. No nos olvidemos que el día después del balotaje del año 2015, el día después, la Corte nos dio los fallos de Córdoba, Santa Fe y San Luis con respecto a la coparticipación. Por eso, y esta es la última filmina, lamentablemente la salvaguardia judicial viene a generar balances que hoy por hoy no está en condiciones de generar las salvaguardas de naturaleza más política. Y todo federalismo en su esencia es político, por lo cual la solución es política. Entonces es necesario que la política recupere centralidad y genere acuerdos que tramiten esos cambios aún pendientes. Mientras tanto, es una señal de alerta de decir, bueno, por lo menos hay una salvaguarda que viene a intentar generar balances en el federalismo argentino. Eso, muchas gracias.